Ok, bueno, vamos a empezar. Sistemas de cuadros aplicados al Jiu-Jitsu. Sistemas de cuadros de competición aplicados al Jiu-Jitsu, así como les mencionaba, ¿verdad? Es parte del congreso que hemos venido organizando. Este es el segundo seminario de 7 en total que se van a presentar. También tiene su evaluación, si alguno quiere hacer la evaluación por gusto o porque también la misma asociación va a generar una titulación a partir del congreso. Ahí se les va a estar compartiendo cómo es todo. Las evaluaciones se aprueban con 9, generalmente son 10 preguntas. Entonces, 9 correctas de 10. Arrancamos ahora sí. Vamos a ver. Llaves, cuadros, brackets son diferentes nombres que se le dan a este tipo de documento. ¿Qué son? Pues básicamente son los documentos que muestran los enfrentamientos de un campeonato, un torneo, un evento que hacemos. Donde se ven los emparejamientos, o sea, quién pelea contra quién es contrincante de quién, y ahí se va a ir registrando los resultados de las competencias, así como los avances de los competidores, quién queda eliminado, quién queda clasificado a siguientes fases, etcétera, ¿verdad? Entonces esos son los cuadros, o los tipos de cuadros, ¿verdad? Van a ser los diferentes tipos de cuadros, pero en el caso de los sistemas de cuadros, van más allá. Un sistema de cuadros no es simplemente el papel que utilizamos o el documento, sino que en realidad es toda la logística que coordina, todo ese quehacer del campeonato, ¿verdad? Elementos que se dan ahí, o sea, todas las cosas que se utilizan para hacer un campeonato y para organizar esas peleas, porque aquí vamos a hablar básicamente, el seminario está enfocado en las competencias que son de tipo combativo, o sea, donde peleamos uno contra otro, y después peleo contra otro, no tanto demostrativos, que a veces son diferentes, porque son diferentes los cuadros, pero en este caso vamos a entrar en el sistema más común que se utiliza, que es el combativo. Un sistema de cuadros involucra la plataforma en la que se trabajan los cuadros, el tipo o los tipos de cuadros que se utilicen, ¿verdad? Generalmente en un evento no se utilizan, bueno, se puede, pero no necesariamente se van a utilizar el mismo tipo de cuadros en todas las categorías. También el reglamento entra dentro del sistema de cuadros, el personal y la capacitación que lleva ese personal, y también los recursos e insumos que utilizamos para poder generar todo el sistema que va a utilizarse para los cuadros, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre un tipo de cuadros es que ya es la manera en la que se hace un cuadro, mientras que el sistema es todo lo que engloba, toda esa logística que engloba las competencias, ¿ok? Y son básicamente estos 5 elementos. Ahora, ¿cuál es la importancia de los sistemas de cuadros? Bueno, cuando alguien va a un campeonato o un profesor lleva un campeonato a su grupo, va a competir, ¿verdad? Nadie va a un campeonato porque la comida es muy rica, porque vamos a ir no sé, a saludar al amigo. Generalmente vamos a competir, ¿verdad? Y la gente se inscribe para eso. Entonces, en todo evento competitivo, el eje central es el sistema de cuadros. Si el sistema de cuadros falla, el evento va a tener una calidad inferior de lo que debería tener o lo que podría tener, ¿verdad? Después también un buen sistema de cuadros nos da justicia en la competencia, ¿verdad? Porque vamos a ver que los diferentes tipos de cuadros van a ser más justos o menos justos, ¿verdad? Dependiendo del tipo que se utilice, pero al mismo tiempo la ejecución de esos cuadros va a ser que pueda ser justa o no justo. Incluso un cuadro que puede ser muy justo, en una mala ejecución puede generar injusticias muy grandes. Entonces hay que tener cuidado porque al final de cuentas el tipo de cuadro no es el que falla es el sistema por el reglamento, falla por capacitación de las personas o las personas que tenemos trabajando en eso, en fin, falla por los insumos, no tenemos los insumos necesarios para lo que estamos planificando, por eso falla ¿cómo se llama? El sistema de cuadros. También es importante en la fluidez, esto es algo muy importante, lo vemos que con mucha frecuencia los eventos tal vez tienen varios tatamis, no arrancan todos los tatamis al mismo tiempo, cuando arrancan no son fluidos, las peleas no son fluidas, y la idea es que un evento tenga una fluidez importante, o sea, que vaya una pelea tras otra, combate tras otro. ¿Para qué? Para que el evento sea corto, porque muchas veces los eventos se nos pueden alargar simplemente por esa dificultad de fluir
Y casi siempre, a veces tiene que ver, por ejemplo, por falta de árbitros o de equipo, pero muchas veces tiene que ver por el sistema de cuadros específicos que se utiliza, errores que se cometen, problemas normales que se presentan y el sistema no tiene la capacidad de reaccionar lo suficientemente rápido. Entonces convierte el evento en un vía crucis de que cada 5 o 10 minutos hay una detención o hay una pelea, ¿verdad? Un poco de tiempo, ¿verdad? En reiniciar la siguiente, y la idea es que el evento sea fluido. Y al mismo tiempo también la competitividad. Igual como decía, nadie va a un campeonato pues a hacer nada, va a competir. Y lo ideal es que las competencias sean competitivas. Una competencia que es poco competitiva no es una competencia que va a ser necesariamente de calidad, ¿verdad? Idealmente, para que una competencia sea competitiva, requiere que el sistema de cuadros no solo trabaje bien, sino que también esté muy bien diseñado para que ojalá las personas compitan la mayor cantidad de veces, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay sistemas de cuadros, el de eliminación simple o directa, que es la que más se utiliza aquí, que ahorita lo vamos a ver, generalmente en las artes marciales es el que se utiliza, es un sistema que puede solamente una persona que pierde, que si dependiendo del reglamento, si, qué sé yo, por ejemplo, un judo que le hace un hipón o se rinde en otro tipo de competencias, ¿verdad? Ya esa persona va a quedar fuera, tal vez a los 10 segundos, perdió 10 segundos, sacó todo el día, sacó recurso, llegó a la familia a verlo y perdió 10 segundos, entonces eso es baja calidad del evento porque de alguna otra manera sí perdió, pero también pudo haber sido que perdió no por que la calidad, digamos, que haya sido mal competidor, sino por una situación meramente a veces de la misma competencia que sucede. Y entonces lo ideal es que la competitividad permita que el evento le genere mucha competencia a los competidores, valga la redundancia, y que cueste ganar ese evento. Esa es la idea. Un sistema de cuadros adecuado busca que una pelea, un campeonato, una medalla sea peleada, no que sea ganada con una pelea o con cualquier mínimo esfuerzo. La idea es que sea lo más peleado posible, porque al final de cuentas en esto es, como, por decirlo así, como economía básica, ¿verdad? Si el evento es poco competitivo y no genera la competencia suficientemente fuerte, en donde tal vez va a ser visto de baja calidad o poco, o ya peleé poco y me fue fácil y entonces, y muchos salimos con medalla o todos salimos con medalla, entonces digamos, sí, la disponibilidad o la capacidad que tiene el evento de ser competitivo se ve disminuida, ¿verdad? Lo ideal es que los cuadros generen la mayor competitividad posible en la posibilidad que tenga el evento, dependiendo de la cantidad de competidores que tenga. Ahora sí, vamos a empezar por el primer paso de un sistema de cuadros, la plataforma que se utilice, ¿ok? ¿Qué es una plataforma? Bueno, eso va a depender. La plataforma es en lo que nosotros montamos los cuadros y los vamos a ejecutar, ¿ok? La plataforma manual es la más simple, ¿verdad? Que es básicamente tener hojas. Puede ser que esas hojas sean impresas, que tengan los cuadros ya, digamos, hechos, cuadros para 3, 2, 3, 4, 5, y uno simplemente llena los cuadritos hasta que sean simplemente hojas blancas que se hacen a mano, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el problema de tener una plataforma manual? Bueno, que tiene mucha dificultad a la hora de adaptarse ante situaciones de problemas, una reacción muy baja. También tiene mucha posibilidad, mucha probabilidad de que se cometan errores y posteriormente poder publicar esos resultados. Si yo quiero, que es algo que generalmente no se hace aquí en el país, que es que yo hago un campeonato y publico posteriormente los cuadros para que la gente pueda ver cómo fue la competencia, quién peleó, quién no peleó, quién ganó, cómo llegó al final tal persona o cual. Es algo que es algo importante que se debe de hacer. Habría que agarrar cuadro por cuadro manualmente para después registrarlo a nivel digital y poderlo publicar. Entonces es mucho más cansado. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Claramente necesita muchos menos recursos, ¿verdad? Simplemente hojas blancas, un lapicero y se acabó. Eso es todo lo que se ocupa, ¿verdad? Entonces es la plataforma manual muy utilizada en diferentes eventos, desde grandes hasta pequeños, pero tiene esa dificultad. Principalmente la dificultad más problemática que tiene es esa de la reacción a los problemas. O sea,
hay que cambiar un cuadro, entonces cuesta mucho hacer esos cambios porque hay que hacerlo todo a cabeza, porque un cuadro generalmente afecta no solamente uno, a veces afecta a otros, entonces eso genera errores en otros cuadros en fin, o sea, es más problemático. Entonces ese es el mayor problema que tiene. Todavía el asunto de registrar los datos pues es algo importante, pero no es el mayor problema y claramente la probabilidad de errores es muy alta, entonces hay que también tener ese cuidado. Después también está la plataforma digital. Una plataforma digital básicamente es hacer un sistema que me maneje los cuadros en una computadora. Obviamente tiene mayor facilidad y velocidad de ejecución y reacción. Tiene menor probabilidad de errores porque los cuadros ya están hechos de manera tal que ellos van generando los avances por sí mismos. Ahí la probabilidad de error es que esté mal hecho el cuadro, entonces en eso sí hay que tener mucho cuidado. Y claramente se requieren más recursos, pues se ocupan computadoras, etcétera, etcétera, y capacitación por lo mismo, porque la persona que lo va a utilizar y principalmente la persona que lo va a hacer tiene que estar muy bien capacitado. En línea es otro sistema que se ha estado trabajando en algunos grupos, en algunos eventos. Sin embargo, para mí no es la mejor opción, a pesar de que es poco popular y a veces un poco idealizada. ¿Por qué? Porque primero es poco adaptable, o sea, es lo que hay y eso es lo que se puede utilizar. A diferencia del digital, que usted puede, por ejemplo, yo trabajo en nivel digital con Excel. El Excel es un programa que hace lo que quiera mientras usted lo tortura lo suficiente, entonces él trabaja muy bien para generar cuadros, pero en el caso en línea es lo que hay, es lo que usted tiene que utilizar. Con los problemas que tenga, así se tiene que adaptar. También pueden tener un costo económico, por ejemplo, allá abajo vemos los logos de Smoothcom y de Challenge, que son dos plataformas que se han utilizado aquí en el país. Y bueno, Smoothcom tiene un costo, creo que ronda no sé, por ahí los 700 colones por competidor que se meta dentro de los cuadros, entonces tiene un costo económico pues, que uno tiene que entender, tal vez no es muy alto, pero sí hay que entender que tiene ese costo. Y también tiene un riesgo, este para mí es el problema más grave, tiene un riesgo de pérdida de información o conexión. O sea, que yo tengo toda mi información en una plataforma externa. Si esa plataforma cae, como ha sucedido con cualquier otra plataforma, hemos visto que se ha caído, por ejemplo, hasta WhatsApp, que es una plataforma, Facebook, no sé, todas las plataformas en algún momento se han caído. Entonces, para mí este es el mayor riesgo. Usted tiene todos sus cuadros, todas sus listas de competidores, se tiene todo metido en un proveedor externo, que si ese proveedor externo te falla, imagínense, en medio campeonato ya tenemos las llaves avanzadas, la página se cae y no regresa. Entonces, ¿qué hacemos? Quedamos con las manos arriba. Entonces, para mí, este es el gran lunar que tiene el sistema en línea. Todavía que es poco adaptable y el costo económico, se puede uno decir, bueno, se puede utilizar, me adapto a él, el costo no es tan alto, lo metemos dentro de los costos de inscripción, pero el riesgo de pérdida de información o de conexión, en realidad, para mí, lo más peligroso que existe, ¿verdad? Por eso para mí este sistema en línea, por lo menos yo nunca lo utilizaría por ese riesgo. Ahora, el sistema mixto o una plataforma mixta combina los anteriores. Ok, puede ser que yo haga los cuadros en línea y los pase a papel y los genere en papel, o tengo una plataforma digital. En mi parecer, esta es la manera en la que yo trabajo. Yo trabajo en una plataforma mixta entre el documento que me maneja los cuadros y un sistema manual de registro en las mesas en donde se registran las peleas que se incluyen después en los cuadros y se maneja una impresora, entonces es muy fácil cambiar cuadros, es muy fácil hacer cualquier arreglo y al mismo tiempo tenemos ambos registros, tanto en papel como en digital. Si el documento por alguna razón o la computadora por alguna razón se desconfigura toda, pasó algo, el registro sigue estando en papel, por aquello se puede seguir trabajando manualmente. Entonces, para mí, la mejor plataforma justamente es la mixta, en mi experiencia. Manual no debería seguir usando ya más, eso es ya muy difícil y ya no debería usarse. Digital, pues es una posibilidad, en línea es una posibilidad, pero para mí la mixta es la mejor, ¿verdad? Sí es importante, ¿verdad? Recalcar que, como les digo, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y pues, bueno, si yo voy a hacer un campeonato pequeño en mi academia, en la que son un campeonato interno entre mis estudiantes, perfectamente yo puedo hacerlo manual porque son pequeñas cantidades de competidores, pocos cuadros, etcétera.
Pero si ya es un campeonato con una cantidad importante de personas que estén involucradas en el evento, varias academias, varias decenas de competidores, ya son 15, 20 cuadros diferentes, ya el manual empieza a fallar. Entonces ya no es una plataforma viable. Tipos de cuadros, así rápidamente van a variar dependiendo del deporte. No es lo mismo hacer un cuadro para fútbol que para hacerlo para jiu-jitsu, que para hacerlo para ajedrez, son diferentes. También el tipo de competencia, por ejemplo, en jiu-jitsu, si es una competencia combativa o es una competencia demostrativa, va a variar el cuadro. El número de competidores. Obviamente los cuadros, el mismo tipo de cuadro se puede hacer para diferentes competidores, pero hay cuadros que no son factibles para ciertas cantidades de competidores, cantidades grandes, mientras que otros en cantidades pequeñas no se adaptan tan bien. Entonces eso va a depender mucho del reglamento. Los cuadros deben estar basados en el reglamento, que ahora más tarde vamos a ver más a profundidad, y también en los recursos disponibles, que también lo vamos a ver. El tiempo, por ejemplo. Puedo querer utilizar cuadros que me generen muchas peleas, pero si no tengo el suficiente tiempo para hacerla, la competencia no es adecuada. Entonces, áreas de competencia, árbitros, etc. El primer tipo que vamos a hablar es el round robin, el famoso todos contra todos. Ok, este tipo de cuadro, esto es un tipo de cuadro, no un sistema, recordemos. Este tipo de cuadro es el que te da mayor justicia. O sea, todos pelean contra todos. Obviamente no es infalible, porque tal vez alguien podría decir, mi competidor empezó peleando y a la última pelea le tocó el más duro, entonces ya estaba cansado. Bueno, sí, puede ser que sí, pero es el sistema más justo que round robin no existe. Ahora, genera la mayor cantidad de encuentros posibles, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que un cuadro de 5 competidores, el round robin genera la mayor cantidad de competencias que otros sistemas de cuadros. Hay algunos, el doble eliminación, que creo que en 3 competidores lo supera, pero es algo muy particular. ¿Cómo sabemos cuántas peleas se realizan en un cuadro round robin? Bueno, esta es la formulita, simplemente el número de competidores que tengo, que es la X, la Y, la vamos a cambiar por eso. Si son 5 competidores, cambiamos las 2Y por 5, y lo que nos dé el resultado de esa operación es la cantidad de combates. Si ustedes pueden cambiar el número que quieran, ahí les va el número de combates en total que se realizan. Entonces, por ejemplo, un cuadro de 5, cambiamos las 2Y por 5, entonces vemos que primero hay que restarle 5, 1, entonces queda 4. 4 por 5, 20, ¿verdad? Vemos aquí, vamos a ver si tengo el cursor. Ajá, ven, aquí es 5 menos 1, 4 por 5, porque la Y es 5, 20 por 0.5, que es lo mismo que dividir entre 2, da 10. O sea, un cuadro de 5 competidores, en total son 10 peleas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de 5 competidores ya no es factible en caso jiu-jitsu. ¿Por qué? Porque 5 competidores lo que pelean son 4 veces. También la manera de saber cuántas peleas hace un competidor en este sistema es el número de competidores menos 1. Entonces, 5 competidores menos 1 son 4 peleas. Entonces, ya a partir de 4 peleas, si son 6 competidores, son 5 competencias por cada uno. Y ya pelear 5 veces en un evento es muy pesado, entonces no es factible. Entonces, es factible a partir de 2 hasta 5 competidores. De ahí en adelante no, ¿verdad? Ya no es factible. Aquí vemos el típico cuadro round robin, ¿verdad? En el que simplemente se registra quién ganó y quién perdió. Los 1 son victorias, los 0 es derrota. Y al final, el que tiene más, ven, en este caso, ven, aquí están competidor 1, competidor 2, competidor 3, competidor 4, competidor 5. Y aquí es lo mismo. Entonces, aquí el competidor 1 no puede pelear contra sí mismo, pero contra el 2 ganó, porque vemos aquí tienen 1. Mientras que el 2 contra el 1 perdió. ¿Okay? Así es como se van registrando. Y al final se suman, y por ejemplo aquí el ganador es el que tuvo 4 victorias. El segundo lugar fue el competidor 1, pero algo que da mucho problema al round robin es esto, en empates. Vean que aquí hay un empate entre C2, C4 y C5. Y no hay manera de desempatarlos porque cada uno le ganó al otro. Es lo que se conoce como un triple empate. Entonces, la única manera es que nosotros registremos más datos que las victorias. Entonces, aquí les voy a presentar un cuadrito. Aquí se va a ver chiquitico porque es una hoja de los que utilizamos nosotros.
Pero aquí donde dice tabla principal, ahí está registrándose todo lo que sucede en las peleas y se va sumando. Al final ven este circuito, lo que muestra es esta parte de acá, donde se anotan las ventajas, los puntos y las victorias, ¿verdad? Porque el cuadro está adaptado a nuestro reglamento. Si el reglamento es diferente, hay que adaptar el cuadro a ese reglamento. Entonces, claramente un competidor, ¿verdad?, que tiene más victorias, gana sobre el que tiene menos, pero si hubiera empate en victorias, se van a puntos y se van a puntos a ventajas. Entonces hay más dificultad de que haya empate. Sí se puede dar, pero hay más dificultad. Después abajo está el registro de los combates. Esto es una hoja electrónica de Excel que lo que hace es que se le van registrando digamos, los resultados de cada combate y él mismo va generando los resultados arriba y él mismo tira el resultado abajo de quién quedó primero, segundo y tercero, ¿verdad? Pero esto es un cuadro round robin hecho, digamos, ya registrando más datos, que es lo más importante en round robin, porque si no vamos a tener empates por todo lado, ¿verdad? Si nosotros tenemos un round robin de 3 competidores o incluso de 4 competidores, la cantidad de empates que se nos den simplemente registrando quién gana y quién pierde es enorme y no vamos a tener cómo desempatarla si no tenemos la anotación de otras cosas como puntos, en este caso puntos ventajas. El reglamento lo que tiene son ventajas, digamos, son puntos nada más, entonces registrar los puntos, ¿verdad? Para poder hacer esos desempates y que el reglamento también lo refleje, porque eso sí es muy importante. Eliminación directa. Este es el sistema, el tipo de cuadro más utilizado en artes marciales. Por desgracia no es el que es más justo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí se va eliminando y puede ser que 2 competidores muy fuertes se topen rápido y que pudieron haber sido primer y segundo lugar y estaban en primera ronda, le tocó puntos, ¿verdad? Entonces uno queda por fuera y ni siquiera tal vez quedan en el podio por esa situación. Al mismo tiempo genera la menor cantidad de encuentros posibles. O sea, se pueden hacer hasta 32 competidores bajo este sistema. O sea, una categoría de 32 competidores, cada competidor pelea 4 veces nada más. Incluso, por ejemplo, en judo a nivel de campeonato mundial, ellos hacen cuadros de 64 competidores. Lo que pasa es que ellos compiten 4 combates iniciales, que son los que los clasifican a finales, y después en las finales pelean otros 2 más. Y eso está separado por 8 horas de diferencia. Entonces, por eso se pueden pelear 6 veces en un solo cuadro. Pero en el caso nuestro, donde el evento es en una sola tanda, es imposible que peleen más de 4 veces, ¿verdad? La fórmula para conseguir la cantidad de combates total del cuadro es simplemente el número de competidores menos 1. O sea, un cuadro de 5 competidores genera en total 4 peleas solamente, ¿verdad? La misma cantidad de peleas que pelea un solo competidor en round robin. Vean la diferencia en cantidad de peleas. Entonces, claro, este sistema es muy rápido de ejecutar, muy fácil, no hay que sacar muchas cuentas, porque simplemente el que gana clasifica, el que pierde queda por fuera, pero tiene esa dificultad. Y es el que se utiliza más en casi siempre en los campeonatos, ¿verdad? Pero tiene esa dificultad. Este es un diagrama simple de un sistema de cuadros de eliminación directa de 5 competidores. Estos cuadros dan mucho problema cuando ya sea al principio o durante las fases quedan en números impares, porque si vemos aquí, digamos, cada uno de esos pares, morado o blanco, son una pelea, pero los que son amarillos son los que se llaman bye, o sea, que clasifican sin pelear. Entonces, ese C5, el competidor 5, clasificó a segunda ronda sin pelear. Y después el C1 clasificó a la final sin pelear. Entonces, por eso les digo yo que tiene sus inconvenientes en el asunto de la justicia a veces, ¿verdad? Entonces, pues ese es el sistema más simple y el más utilizado. Ahora, doble eliminación. Es un sistema que primero permite que cada competidor compita mínimo 2 veces, ¿verdad? Eso es importante, por lo que les dije, que el competidor vaya y aproveche el evento al máximo. O sea, que sacó tiempo y recursos, ojalá pelea por lo menos 2 veces. Sí tiene la dificultad que es un sistema que es un poco confuso. Puede confundirse tanto organizadores como participantes. Entonces, es un sistema que yo no recomendaría si no es en un sistema automático ya sea de plataforma en línea o un sistema hecho, digamos, digital, porque puede confundirse muy fácilmente. Incluso conociendo el sistema uno se puede confundir. Y el otro problema es que genera también una importante cantidad de combates, casi siempre un poquito menos. Ahora hablamos de cuadros de 5 competidores, yo creo que aquí el que está es de 5 también, sí. Si vemos aquí, el cuadro de 5 competidores genera 7 combates. Ya dijimos que un cuadro de 5 competidores en eliminación directa produce 4 combates en total, mientras que en round robin produce 10, pero este produce 7, está como intermedio, ¿verdad? Entonces es un sistema relativamente sencillo, pero un poco se tiende a enredar un poquito,
porque lo que sucede es que en la parte de arriba lo que tenemos es la llave principal, los que están en morado y blanco, y los que están abajo en amarillo y blanco es lo que se conoce como llave de perdedores. Lo que pasa es que a mí me gusta más decirle llave de secundaria, porque llave de perdedores suena muy fea. ¿Qué significa? Que cada competidor que pierde, perdón, va y cae a la llave secundaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la primera pelea, a mí al rato se me pierde el cursor aquí, en esta primera pelea entre el competidor 4 y el competidor 5, porque el 1, el 2 y el 3 pasaron bytes directo a la segunda ronda, el que pierde es el 4. Entonces, el 4 cae a esta segunda llave, a la llave secundaria. Mientras el competidor 5 prosigue en primera llave, ¿ok? En principal, que se enfrenta contra el 1, ¿ok? Mientras que el 2 se enfrenta contra el 3, ¿ok? El 2 se enfrenta contra el 3. Y resulta ser que aquí, en el ejemplo, el 2 gana, entonces el 3, ¿dónde cae? Cae a llave secundaria a enfrentarse contra el competidor 4 que ya había perdido, ¿ok? Entonces ahí está en la segunda pelea de ambos dos que son perdedores, por eso llaman llaves de perdedores. Mientras que el competidor 1 perdió también, el 5 fue el que avanzó, entonces el competidor 1 cae a llave de secundaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí van avanzando hasta llegar al final. Lo curioso de estos sistemas es que no generan una final como tal, sino que cuando aquí está el competidor 5 y el 2 peleando por el primer lugar, no es una final, porque el que pierda de estos dos competidores cae a llave secundaria a pelear por el segundo lugar. O sea, el C5, el competidor 5 ganó, perfecto, ya soy primer lugar, pero el competidor 2 al perder cae a llave secundaria y termina peleando con el competidor 4, que es el que queda en este caso, según el ejemplo, en segundo lugar. ¿Quién es tercer lugar? Pues el competidor 2. ¿Ven? Si esto hubiera sido una final, el competidor 2 hubiera sido el segundo lugar. Si es un sistema más justo que el sistema de eliminación directa, porque vemos que aquí el 4 perdió contra el 5 empezando, en este ejemplo, y termina siendo segundo lugar, ¿verdad? Y si ustedes ven, todos los competidores pelean dos veces, pierden una vez y ya caen a llave secundaria, entonces mínimo pelean dos veces. Por ejemplo, el competidor 3 y el competidor 1 pelearon dos veces, las dos las perdieron y quedaron eliminados, pero pelearon dos veces. El tipo mixto es un sistema que permite también que los competidores peleen por lo menos dos veces. Es factible en cuadros de 5 a 9. Yo diría que de 6 a 9. Entonces el 5 ese es un poquito complejo porque hace un poquito de problemas, pero sí se puede utilizar. Y lo que hace es que genera una mezcla entre un round robin, o sea, el de todos contra todos en fases clasificatorias, y después esos, los que ganan cada uno de sus bloques, de sus grupos, clasifican a finales, ¿verdad? Ya sea a semifinales o el primer lugar de cada grupo va a final y el segundo a pelear por tercer lugar. Eso va a depender del tipo de cuadro, de cuánto tiempo se tiene. Cuadro 6 lo permite, ya el 7 no va a permitir que hayan semifinales porque habrían competidores que peleen. Un competidor podría pelear 5 veces, ¿verdad? Aquí también se ve un poquito pequeño porque son los cuadros, es una imagen del cuadro, es un cuadro de 6 competidores, lo que se genera aquí son en la parte roja, son los dos grupos A y B de 3 competidores, ¿ok? Que hacen 3 rondas, ¿verdad? Primera, segunda y tercera ronda, ¿ok? Al final, cada competidor queda en primero, segundo, tercer lugar de su grupo. Y entonces el primer lugar clasifica a la final y el segundo lugar clasifica por tercer lugar. Entonces los dos segundos pelean tercer lugar y los dos primeros pelean por el primer lugar, ¿verdad? Y así es como se genera un cuadro de 6 competidores, se puede hacer de 7, donde se hace un grupo de 4, otro grupo de 3, de 8, 2 grupos de 4, incluso de 9 se pueden hacer 3 grupos de 3 y después volver a hacer un grupo de 3. Pero ya a partir de ahí sí ya es inviable después de 9 competidores. Ahora, el reglamento es la siguiente parte, ya fuera de los tipos de cuadros. Hay más tipos de cuadros, pero esos son los más, digamos que los más comunes. El reglamento debe ofrecer claridad de cómo se va a utilizar el sistema de cuadros. Es muy importante que los reglamentos especifiquen cómo van a ser los cuadros, cómo se van ¿cómo se llama? Hacer las inscripciones, las categorías, las puntuaciones, cómo se desempata en caso que hayan empates, por ejemplo, en grupos de round robin. Por ejemplo, la premiación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reglamento debería decir si vamos a premiar primero, segundo, tercer lugar, o si también vamos a premiar cuarto, ¿verdad? Todo eso es importante que el reglamento lo incluya.
En caso nuestro, pues ahí están los artículos, todavía no se le ha metido la premiación, pero esos son artículos que en el reglamento que nosotros trabajamos, esos son los artículos que incluyen cada una de esas cosas. Entonces es importante porque eso también afecta a los cuadros. Por ejemplo, si el reglamento no dice cómo se desempata un cuadro round robin que quedó en triple empate, tenemos un problema porque puede ser que nos digan, pero es que el reglamento no decía nada, ¿verdad? El cuadro estuvo bien hecho, se ejecutó bien, las peleas fluidas, pero en un triple empate no tenemos cómo desempatar. Y tenemos problemas porque un entrenador o un competidor se siente afectado por la decisión que se tome. Entonces es importante que eso quede claro, ojalá en el reglamento, por ejemplo. Igual los cuadros tienen que ir de acuerdo a las puntuaciones. Que yo, en el caso de los cuadros que vimos, yo los puse de acuerdo a las puntuaciones que nosotros tenemos, que son victorias, puntos y ventajas. Pero si el reglamento que yo voy a utilizar solamente trabaja, por ejemplo, victorias, finalizaciones, porque a veces le dan más valor a una finalización. Si yo gané por finalización o no, me dan más. Entonces hay que incluir eso y los puntos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas hay que incluirlos para poder hacer los desempates. El cuadro tiene que tenerlo para poderlo incluir. Personal y capacitación del evento. Esto es otro tema un poco complicado porque muchas veces llegamos a un evento y el personal se saca de la manga, el que pueda me ayuda, ¿verdad? Y eso no debería ser adecuado porque de ahí es que muchas veces se nos hacen un poquito de dificultades dentro de los eventos porque tenemos personas que tienen buena voluntad, quieren hacer las cosas bien, pero no saben cómo hacerlas. Estamos ahí en pleno aprendizaje ya en la ejecución del evento. Entonces es importante que también el reglamento incluya todo esto de la capacitación, las personas qué puestos y qué labores tiene cada puesto, qué responsabilidades. En el caso de nosotros tenemos pues los anotadores que están en cada mesa de la competición, un oficial de mesa que es el que lleva los cuadros, que máximo se le pueden cargar 3 áreas, y el juez de mesa, que básicamente es un árbitro que puede estar o no estar en la mesa, pero que va a colaborar en este tipo de cosas. Igualmente, para el próximo año vamos a generar capacitación, ya se ha hecho, pero un poquito más informal, capacitación a nuestros, digamos, tanto nuestros anotadores como nuestros oficiales de mesa. ¿Para qué? Para que ya lleguen fogueados. Generalmente es importante también que se practiquen, se hagan eventos internos donde hay pocos competidores. ¿Para qué? Para que los errores se cometan ahí, en eventos pequeños, ese aprendizaje se dé en un evento pequeño entre amigos donde los errores no van a generar ninguna disputa. Eso es muy importante. Lo mismo que sucede con los árbitros deben estar entrenados dentro de la misma academia para poder generar un buen arbitraje, ¿verdad? Entonces, en caso de eso es importante en los cuadros que tanto las personas que manejan anotaciones, los cuadros, todos los que estén relacionados a eso, estén capacitados previamente y con experiencia para poder que todo salga de la mejor manera. Ok, el último punto son los recursos y los insumos que se requieren para el evento. Ok, ¿qué recursos? Bueno, por ejemplo, computadoras, impresoras, marcadores, temporizadores, el podio, por ejemplo, diferentes cosas que podamos utilizar. La plataforma o los documentos que vamos a utilizar. Ya les dije, por ejemplo, si yo voy a utilizar un sistema manual, pues idealmente sería de que yo tuviera cuadros impresos para rellenar nada más, ¿verdad? No que tenga que estar dibujando en el momento sobre hojas blancas, sino que tenga varios cuadros de 2, de 3, de 4 competidores y simplemente relleno y es más fácil, ¿verdad? Y si hay que cambiar uno, ya hay otro nada más para poner los espacios que van ahí. El procedimiento logístico del evento, ojalá esté documentado y preferiblemente dentro del reglamento para que quede claro a la hora de cualquier discusión que haya dentro del campeonato. Ya está previamente, las personas tuvieron que haber sido expuestas al reglamento, se les tuvo que haber dado, ojalá haberlos capacitado un poquito aunque fuera, porque a veces expuesta, pero si se hace, aunque sea un seminario de este tipo, como se ha hecho en otros momentos. Y ya pues la persona que llega, si no sabe, pues no sabe porque tal vez no le puso la importancia del caso, pero el reglamento lo dice y él estaba pues entendido al momento de participar en el evento cómo iba a ser, por ejemplo, un desempate. Puedo estar en desacuerdo, bueno, pues el reglamento lo decía,
Aquí está el reglamento. Es importante tener siempre el reglamento impreso en los eventos para cualquier duda o cualquier cosa que haya, tenerlo ahí. Y también el desarrollo de las capacitaciones que requieren recursos, ya sea porque necesitamos en línea hacerlos, o porque necesitamos un local, o personas que van a hacer eso, no sé, en fin, las diferentes cosas que se ocupan para hacer una capacitación. Al final de cuentas es un insumo que se va a necesitar porque es necesario para que el sistema de cuadros funcione bien. Como les digo yo, no solamente es, bueno, cómo vamos a ponerlos en cada cuadrito y cómo funciona cada cuadrito, no, sino que es principalmente que la persona entienda y sepa por qué, porque el cuadro no es simplemente un papel, el cuadro hay que saberlo utilizar, más si es manual, ¿verdad? Si todavía son electrónicos, podemos protegerlos de manera tal que no los traveseen, o si son, por ejemplo, en línea, ellos más difícilmente, ya ellos vienen protegidos, entonces no va a haber tanta probabilidad de que se equivoquen, es más fácil, pero principalmente si los cuadros van a ser utilizados manualmente, la capacitación tiene que ser mucho más fuerte para que no se vayan a dar problemas de aplicación, de ejecución de esos cuadros, ¿verdad? Cierro recordando las partes de un sistema de cuadros que no es simplemente un papel, que es la plataforma, ya les dije, la plataforma que utilizamos, ¿verdad? Los tipos de cuadros que escogemos, puede ser que a mí por lo menos me gusta mucho trabajar round robin, pero a partir de 4 competidores suele ser complicado, entonces de ahí en adelante trabajo, por ejemplo, cuadros mixtos. Hay gente pues que puede utilizar doble eliminación, pero el doble eliminación, por ejemplo, en 3 competidores genera más peleas que un round robin, entonces es mejor utilizar round robin. Entonces, a veces no es como que vamos a utilizar solo un tipo, no, generalmente se requieren tener varios tipos de cuadros para un mismo evento, porque hay categorías muy grandes y hay categorías muy pequeñas. El reglamento es importantísimo, un reglamento por escrito, lo más claro posible, que detalle el procedimiento, que detalle los documentos, que detalle las capacitaciones, que detalle las funciones de cada persona que va a trabajar, para que sea claro en general, que detalle cómo van a ser los puntos, los desempates, en fin, ¿verdad? El personal y la capacitación es importante. Si nosotros vamos a hacer un evento, sea pequeño en nuestra academia, interno entre nosotros, o grande, la idea es tener personas que ya tengan capacitación y experiencia, y principalmente si es un evento, digamos, ya más grande, donde llegan otras academias, el personal tiene que estar bien capacitado, ¿verdad? Para que no cometa errores que a veces suceden, ¿verdad? Y siempre van a haber errores y siempre van a suceder cosas, pero un personal capacitado es mejor que simplemente algo improvisado. Y por último, los recursos, ¿verdad? Si yo voy a utilizar un sistema, una plataforma mixta, no puedo llegar sin impresora, ¿verdad? Al campeonato, necesito la impresora sí o sí, ¿verdad? Las computadoras, si requiero, por ejemplo, voy a utilizar una plataforma, requiere una conexión segura y buena, sí o sí, ¿verdad? Si no, entonces nos jodimos porque se nos puede caer la conexión. Resulta de que la conexión no era tan buena y se cayó a la hora, o no se pegan las llaves y no caminan bien, en fin. Entonces, todos esos los recursos es muy importante tenerlos previamente definidos y tratar de que nuevamente esa improvisación sea lo menos posible, porque siempre se van a presentar problemas, eso es normal, como en todo en la vida, uno planea y al final pues salen cosas siempre un poquito diferentes. Igual con las categorías, el tipo de cuadro, puede ser que yo tenga un cuadro de 4 competidores que lo tiré a round robin, y a la última hora hubo uno que no lo metimos porque se nos enredó o estaba mal inscrito y lo metimos y ahora ya no es un cuadro de 4, es un cuadro de 5. Entonces tenemos que tener todo eso bien hecho para que sea fácil responder a esos desafíos que se presentan en un evento, porque al final de cuentas la calidad del evento va a verse muy influenciada por esto. O sea, muchas veces nos preocupamos por cuestiones visuales, por, qué sé yo, que si pantalla, que si no pantalla, que si tipo de tatami, que si el local, que esto, y sí son cosas importantes, ¿verdad? Pero definitivamente los cuadros, el sistema de cuadros es el centro de todo y lo incluye todo. Hasta, por ejemplo, si hablamos de los tatamis, el sistema de cuadros requiere, si yo voy a utilizar, yo tengo cierta cantidad de peleas, necesito cierta cantidad de tatamis. Si no, tengo que buscar un sistema de cuadros que me genere menos peleas, ¿verdad? O la plataforma, requiero computadoras
porque si voy a utilizar un sistema en línea o un sistema digital, requiero computadoras que estén en buen estado para que no me haya problema en ese momento, y muchas veces requiero tener más allá de lo que ocupo por si acaso falla algo. El reglamento es importantísimo, que a veces también se descuida. Hay reglamentos que a veces no dicen nada, entonces dejan mucho a la improvisación y, como les digo, el personal y los recursos. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre las puertas en general. Puede, si quiere, levantar la mano o vamos a ver por qué. Voy a salirme de aquí. Dejar de presentar. Vamos a ver. Aquí es. Ok, creo que ya dejé de presentar. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Buenas noches, profe. Yo tengo una pregunta. Luis. Hablando sobre los reglamentos para las competiciones, ¿hay una base, digamos, de donde se parte el reglamento, o cada quien puede determinar, o sea, el que organiza la pelea puede determinar cómo va a aplicar el reglamento, cuál va a ser la puntuación? O sea, ¿puede modificar toda esa parte, o hay una base a partir donde, digamos, donde se va a partir? Sí, bueno, es que hay varios reglamentos diferentes y pues básicamente cada quien puede realizar un reglamento de acuerdo a su gusto. Existen reglamentos, ¿verdad?, que tienen un poquito más son más internacionales, y otros son más locales, pero en general, digamos, la base de cualquier reglamento siempre va a ser 3 factores. Ya, no importa si el reglamento es internacional o no es internacional, si no cumple con esos 3 factores, y esos 3 factores no están en ese orden estricto, el reglamento es problemático. Primero la justicia, primero la seguridad. O sea, un reglamento tiene que buscar que sea seguro. Después la justicia, que aquí entra mucho la parte también de los cuadros, igual que en la seguridad. Si el reglamento estipula, por ejemplo, hace muchos años hacíamos categorías libres de peso y digamos, habíamos competidores de 85 kilos contra gente de 100 y pico kilos peleando. Entonces eso tenía un riesgo, ¿verdad? Igual después la justicia y último el espectáculo. Entonces eso debería ser la base de cualquier reglamento. Ahora, en general, pues existen, como digo yo, muchos reglamentos, unos son más populares, otros menos populares, pero en general, si un reglamento cumple con esas tres, digamos, con esas 3 especificaciones en su orden exacto, o sea, no es que yo por el espectáculo me brinco a primer lugar y dejo a seguridad de segundo, no, tienes el primero seguridad, segundo justicia y tercero el espectáculo, o sea, que sea atractivo. Entonces, existen, como digo yo, aquí en el país se utilizan, por ejemplo, Jiu-Jitsu, ¿verdad? Se utilizan, por ejemplo, en el caso de Jiu-Jitsu, ¿verdad? Se utilizan, por ejemplo, reglamentos de Jiu-Jitsu brasileño, o el de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu brasileño, el de la JIF, que es que llaman de Neguasa, que es brasileño Jiu-Jitsu también. Está el Sheikan, bueno, en JIF hay, creo, bueno, está también en JIF hay, creo que está el Fighting, o sea, son diferentes reglamentos que, digamos, el organizador es el que escoge cuál reglamento, porque ciertamente hay reglamentos que no venden, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Fighting es un reglamento que es muy bonito, yo no lo veo mal, es muy bonito, pero nadie compite en eso, entonces nadie los organiza porque simplemente no hay competidores. Entonces, como digo yo, pueden ser reglamentos buenos, pero van a depender de quién se utiliza, qué se utiliza o qué no, pero eso depende digamos, del organizador. El organizador es el que define qué reglamento va a utilizar. Hay gente que utiliza reglamentos propios, en el caso nosotros utilizamos un reglamento propio, mientras que hay otras personas pues que se adhieren a reglamentos externos o de otras personas también, pero eso, como digo yo, mientras haya esa perspectiva de seguridad, justicia y espectáculo, en ese orden, cualquier reglamento funciona, y ahí después vendría la parte económica, ¿verdad?
si el reglamento pues, no vende, difícilmente alguien lo va a utilizar. ¿Verdad? A alguien le interesa hacer un reglamento y no le llega a nadie a competir, entonces después no lo vuelve a utilizar porque a nadie le gusta. Sucedió, por ejemplo, lo he visto que hace algunos años utilizaba el reglamento de Neguasa de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu, y veo que actualmente la gente compite solamente, por ejemplo, en Brasilia, en el caso de la Federación Internacional de Brazilian Jiu-Jitsu. Entonces, me parece que como que el otro reglamento no ha cuajado bien, entonces casi todos se han ido adecuando más bien al otro. En el caso del Jiu-Jitsu brasileño, ¿verdad? En el caso de otros deportes, porque en el caso del Jiu-Jitsu no es tan homogéneo, ¿verdad? En el caso de otros deportes como Judo, pues Judo tiene su reglamento y ya tienen muchos años en eso, entonces ahí sí siempre es el mismo. Pero en el caso del Jiu-Jitsu es muy variable, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No sé, al respecto a cuadros, tipos de cuadros o, por ejemplo, plataformas. Profe, yo no sé si usted tocó el tema sobre los softwares que se utilizan para las puntuaciones. Esos softwares que se utilizan para las puntuaciones también se pueden comprar, también se pueden rentar. ¿Cómo se utilizan esos? Ok, no, muchos son gratuitos, hay algunos que se consiguen en línea. La dificultad muchas veces es que no, casi siempre los que hay son de Jiu-Jitsu brasileño, entonces son un poco Jiu-Jitsu brasileño, entonces digamos adaptados, son un poco más, digamos, adaptados hacia eso. Existen otros, por ejemplo, creo que GIF, que es la Federación Internacional de Jiu-Jitsu, tiene el suyo propio también. Sí, yo lo utilizaba un poquito, pero tiende a pegarse un poquito, entonces no me agrada mucho tampoco. Pero por cuestiones de que no sé si es falta de uso mía o qué, pero lo siento a veces un poquito pegadillo, pero sí existen los sistemas y la mayor parte son aplicaciones o software que muchas veces se puede bajar, ¿verdad? Y utilizar casi siempre, digamos, las mismas páginas de ellos las tienen, ¿verdad? Pero básicamente, como ellos tienen esa dificultad de que a veces no se adaptan a lo que uno necesariamente requiere y también muchas veces requiere algún tipo de insumo o cosas que tal vez uno en su momento no tiene, qué sé yo, se requieren pantallas que a veces uno no tiene o simplemente no quiere utilizarlas porque no son tal vez de uno y no quiere que vaya a pasar algo, etcétera. Entonces, por ahí andan también el uso o no uso de este tipo de marcadores. Pero digamos, son opciones que existen en la actualidad que se puede utilizar, diferentes organizadores los utilizan. Tienen la ventaja de que se muestra no solo la puntuación, sino también el tiempo, que sí es algo a veces importante, más que todo el tiempo, porque también se pueden hacer marcadores, digamos que a nivel manual casero, de tipo incluso electrónico, pero el principal problema es el temporizador, casi siempre es el que da problemas. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo última pregunta, profe. Por ejemplo, si se llegan a utilizar cámaras para grabar la competición, tiene que ser especificado en el reglamento que, o sea, si se pueden o no revisar las cámaras para verificar puntuaciones o algo así. Pues si se utilizaran, el reglamento debería incluir todo lo que pueda, de acuerdo a lo que se va a utilizar, aunque sea la posibilidad, ¿verdad? Si la posibilidad de utilizar una cámara como, digamos, por ejemplo, si yo voy a utilizar cámaras y voy a utilizarlas para revisar puntuaciones, debería estar en el reglamento, porque si después hay una queja y no está en el reglamento, entonces la persona puede llegar y decir, no, es que el reglamento no lo dice y se sienta la galleta y no hay manera de sacarlo ahí, entonces no se puede porque el reglamento no lo menciona. En el caso del reglamento nosotros no lo tiene, yo no conozco ningún reglamento que lo tenga hasta el momento. La verdad es que no lo veo. Ahora, que se puede utilizar, no sé hasta qué punto también es factible, ¿verdad? Porque de alguna otra forma lo hemos visto, por ejemplo, en el fútbol, ¿verdad? Que existen más recursos, incluso en el país no se utiliza porque ni siquiera hay el recurso en el país, por ejemplo, un deporte como el fútbol para utilizarlo. Nosotros sería complicado tener ese recurso, ¿verdad? En cualquier tipo de organización en este momento
de cualquier deporte. Entonces, de ahí difícilmente se aplique, pero ya es una posibilidad y sí debería estar en el reglamento si fuera a utilizarse, para que después nadie pues diga que por qué se utilizó eso, si el reglamento no lo dice. Sí es importante, ¿verdad? Eso. Que, como digo yo, el reglamento debería incluir la mayor cantidad de cosas posible, porque mientras que no las enrede, ¿verdad? Que sea simple, claro, pero que lo incluya. En los cuadros, cómo se desempatan, y que tratar de no dejar esos vacíos que a veces nos quedan en algunas cosas para que no generen problemas. A veces dentro de una competición la gente puede molestarse un poquito, ¿verdad? Y la verdad es que normalmente en caso de Jiu-Jitsu, que es el ambiente en el que estamos, creo que todos somos amigos y lo menos que uno quiere es pelearse con alguien. Entonces es importante que todo quede claro, ¿verdad? Para no tener esos encontronazos. Cuando alguien llega a usted y le dice, es que tal cosa, pero usted tiene su reglamento, qué sé yo, las puntuaciones o las faltas o los desempates, ya te doy la palabra, Kenny, dame un momentito. En el evento último que hicimos nosotros, me pasó que un entrenador llegó y me dijo que porque un competidor había quedado en tercer lugar, etcétera, etcétera, y lo que sacamos fue el cuadro, revisamos el cuadro, le explicamos todo, le explicamos con reglamento. Entonces tanto el competidor como el entrenador no se cambió la decisión, porque la decisión no había sido un error, había sido correcta de acuerdo al reglamento, de acuerdo al cuadro. Y entonces el competidor y el ¿cómo se llama? Y el entrenador salen satisfechos con una decisión que tal vez no era la que ellos querían, pero saben que el reglamento y el cuadro respaldaba la decisión. Entonces ahí no hay por dónde, pero si hay un enredo en el cuadro, el reglamento no lo estipula, ahí es complejo, porque entra la discusión interminable de quién tiene razón, porque no hay un documento que lo respalde. Kevin, dime. Buenas noches, profe. Saludos. Una consultita. En la parte de protección, ¿han implementado algo aparte de lo del bucal o solamente la parte de manejar? ¿Protección en qué sentido? Digamos, como elementos de protección personal. Sí, correcto. Ajá. Bueno, en caso nosotros, como nosotros no aplicamos, en caso del reglamento nuestro, ¿verdad? No aplicamos ningún tipo de golpe, nosotros no tenemos estipulado ninguna protección específica. Ya, y no significa que no te puedan golpear y pierde un diente, ¿verdad? Pero es una protección que usted quiere utilizar. A diferencia cuando ya hay golpes, ¿verdad? Si ya hay patadas y golpes, el reglamento debería especificar ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, yendo a los cuadros, resulta ser, hablando tal vez no tanto de protección, pero resulta ser que un competidor realiza una técnica ilegal, ¿verdad? Y el otro competidor queda lesionado. Bueno, ¿qué sucede? El reglamento debe especificar qué pasa con el cuadro en este momento. Resulta ser que yo hice una técnica ilegal y el otro no puede seguir. Entonces, ¿quién gana? ¿Gano yo porque iba por arriba en puntos? ¿O gana el otro porque yo hice una técnica ilegal, ya no puede seguir? Pero ¿qué pasa con ese otro competidor? Porque, por ejemplo, puede ser que el otro competidor haga más mímica para ganar la pelea, porque sabe que está perdiendo y qué sé yo, cometí un error y hice una técnica ilegal, ¿verdad? Entonces es importante que el reglamento, por ejemplo, especifique ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso nuestro, si un competidor hace una falta y el otro no puede seguir la pelea, entonces gana el que recibió la falta, el otro queda penalizado y pierde la pelea. Pero el que quedó por fuera por lesión ya no puede seguir compitiendo si el cuadro prosigue. Porque si estás lesionado, para proseguir en tu pelea no deberías seguir en la segunda, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que especifica, porque después, cuando el otro competidor tiene perdida la segunda pelea, por decir un ejemplo, diga, pero ay, no sé qué, es que yo la anterior me lesioné y yo puedo ahora, ya me recuperé y yo puedo volver a pelear, ¿verdad? Pero el reglamento no dice nada. Entonces hay que meterlo a pelear, y entonces nos genera, por ejemplo, problemas a nivel de cuadros. Un reglamento que es ambiguo nos genera problemas de cuadros. Si ya queda claro que si el competidor se retira porque por lesión y fue por una lesión provocada por una técnica ilegal, que ese competidor gana la pelea, pero ya no puede proseguir en el cuadro, ya no puede hacer nada porque el reglamento lo estipula. Y eso
incluye la idea de los cuadros, ¿verdad? O sea, está metido, como digo yo, todo, el sistema de cuadros incluye todo, hasta el reglamento metido está ahí. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa simplemente en el cuadro como el papel en la mesa que se genera, pero muchas otras cosas intervienen en esa ejecución, que es lo que nosotros al final de cuentas vamos a hacer, ejecutar el cuadro. Y ahí es donde vienen los problemas, vienen empates, vienen técnicas ilegales, vienen competidores que no se presentaron, competidores que se inscribieron mal, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que mencionarlo en el reglamento para que nosotros, cuando ejecutemos los cuadros, no tengamos problemas, ¿verdad? Y bueno, en caso nuestro, como digo yo, nosotros no tenemos ninguna protección por el tipo de competición que estamos generando nosotros. Si nosotros generan, por ejemplo, yo creo que Fighting pide protector bucal, pide concha, pide espinilleras, no sé si hasta casco pide, sinceramente, la verdad no lo tengo muy claro. Entonces, eso va a depender del tipo de reglamento, ¿verdad? Pero como les digo yo, el reglamento lo primero que tiene que poner es seguridad, que eso es otra cosa, ¿verdad? Kenny, ¿ocupas tener otra pregunta? Sí, profe, ¿en dónde podemos ver lo de las técnicas ilegales que mencionaste ahorita, como para uno tenerlas claras a la hora de competir? No, okay. No aplicarlas. Sí, sí. Ajá, ok, correcto. Bueno, nosotros, en el caso, es importante que cuando uno va a un evento, usted pueda ir con la mayor claridad posible, cuando usted va como participante, ¿verdad? Ahí están las dos caras de la moneda. Si yo voy a un evento en el que el reglamento no es claro, no me muestra cómo van a ser los cuadros, ya yo voy sabiendo que pueden presentarse problemas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a un evento a competir que generaron ustedes, ¿verdad? El grupo de ustedes, como Andrés, somos amigos, vamos, no importa que el reglamento no esté muy claro, ahí entre nosotros nos arreglamos, ¿verdad? Pero si el evento es más amplio y yo quiero ir a competir más fuertemente, sí debería ser más exigente respecto a eso. Entonces, cuando yo voy a un evento, lo ideal es que se me facilite, y si no se me facilite, yo solicitar el reglamento, leerme bien el reglamento y aprenderme bien y practicar. La idea es que no sea una semana antes, sino sea mínimo un mes antes, en donde empecemos a practicar en los mismos randores de la academia el sistema que se va a competir, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues el reglamento está en línea. Lo que pasa es que ahorita no tengo, yo se lo mando, el reglamento, digamos, que se utilizó este año. Ya ese reglamento se está modificando en este momento para el próximo año, utilizarlo diferente, trae cosas nuevas, cosas que siempre se va aprendiendo en el camino, entonces se va a ampliar y viene diferente, ¿verdad? Entonces, pero viene siendo lo mismo. En el caso de faltas, ahí está todo. Entonces usted agarra un documento, cuando usted agarra un reglamento, usted agarra un documento, y inicialmente le pega una revisada general, ves faltas, ves puntuaciones. Entonces con la tabla de contenidos, que mínimo debería tener eso, usted se dirige a los diferentes artículos, que mínimo debería tener eso, ¿verdad? Un reglamento debería decir artículos mínimo. Si tiene capítulos, bien, si no, no es problema, pero mínimo los artículos. ¿Por qué? ¿Por qué los artículos? Porque son una referencia. A veces hay reglamentos que están en una prosa seguida, pum, y entonces usted leyó algo y ya no se acuerda ni por dónde está, ¿verdad? Al final. Entonces, sí deberían tener mínimo artículos que diga, a ver, artículo tal. ¿Cuál artículo es el que dice que a usted lo quieren descalificar por una técnica que resulta que sí es permitida? O usted le hicieron una técnica que no es permitida y no se la está cobrando, y dice es que esta técnica es suyo, usted se levanta como, él dice es que el árbitro o el organizador dice que sí es legal, y usted tiene el reglamento y dice el tal artículo, por eso sí, usted tiene el reglamento y dice el tal artículo, por eso es importante. Yo creo que ahí entra un poquito la seriedad, a veces se pierde un poquito a nivel de organización, que los reglamentos tienen que ser claros para que se generen cuadros, para que se generen las competencias, para que se generen los resultados. Entonces, en el caso nuestro, como digo yo, nuestro reglamento sí tiene artículos, nada más no tiene capítulos, pero usted puede dirigirse al artículo y el reglamento está para descargar. Yo lo he publicado en la página en algún momento previo a los campeonatos. Igual para el próximo año nosotros la idea es que vamos a generar también, hay 2 cursos que vamos a generar para el próximo año mínimo, que uno es cuadros, pero ya cuadros específicamente bajo el sistema, digamos, que vamos a utilizar nosotros, o sea, cómo utilizar la plataforma que nosotros vamos a utilizar y cómo se va a generar, y el de arbitraje, que hay competición y arbitraje que tiene que ver con todo eso. Entonces ahí igual, antes de las competencias nuestras, si ustedes van a venir, la idea es empezar a capacitar tanto a nuestros árbitros como a los entrenadores y competidores
que vayan a venir para que no tengamos, ahora que hablamos de los cuadros, muchas veces se dan problemas por desconocimiento. Nosotros generamos, por ejemplo, conocimiento. Nosotros generamos, por ejemplo, al final del último evento, una evaluación del evento que le pasamos a todos los competidores y algunas de las, había una evaluación que, por ejemplo, me decía que por ejemplo, algo de las ventajas, no me acuerdo exactamente qué, algo de que las ventajas y no sé qué, pero el punto está en que lo que la persona decía no era, o sea, estaba diciendo algo que no era correcto, o sea, parecía que la persona no había comprendido el reglamento a profundidad y entonces nos ponía una queja de algo que el reglamento lo definía bien, o sea, se quejaba de algo que el reglamento ya definía que era así. Entonces, puede suceder, por ejemplo, con cuadros. Alguien puede llegar y quejarse, mira, es que el reglamento, el cuadro ¿y por qué el cuadro es así? Bueno, es que el reglamento ya estipula cómo se desempata. Por ejemplo, en el caso nuestro, hay triple empate, nos vamos por triple empate en victorias, nos vamos a puntos, nos vamos a ventajas, ¿verdad? Y si todavía no hay desempate en puntos y ventajas, lo que hay es suerte. Literalmente el reglamento dice que se van a suerte, tira la moneda, se llaman los competidores, vámonos a suerte, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, ¿pero por qué suerte? ¿Por qué no? Bueno, es que el reglamento lo estipula. Puede ser que en su momento los dos competidores digan, no, mejor echémonos un minutito, hay punto de oro, y a nivel de evento lo tomamos decisión y lo hacemos, pero el reglamento no lo estipula así. Si un competidor quiere así y el otro no, se utiliza lo que dice el reglamento, ¿verdad? Entonces, es importante ese tipo de cosas, por ejemplo, para ejecutar los cuadros. Y en el caso de lo que es falta, no que es falta, eso si quiere yo ahora cuando termine el seminario le mando el link para que descargue. Sería el reglamento que se utilizó la vez pasada, que es el de este año, y yo durante, no sé, tal vez a principios de año o finales de estaría pasando ya el actualizado, que es con el que actualizamos con respecto a las cosas que nos dijeron la gente que no les pareció y cosas que se dieron y errores que se cometieron, entonces se actualiza el reglamento para que cada día esté más completo, básicamente para eso, ¿verdad? Pero digamos, creo que en cuanto a lo que son faltas, se va a agregar una que otra cosilla que se encontró, pero en general es el mismo, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Luis, dime. Buenas noches. ¿Cómo estás, Sensei? Bien. No, sé que eso es muy importante sobre el tema de las reglas, tanto en competición como para entrenadores, árbitros, bueno, todos que vayan a estar en el evento. Bueno, porque el último evento que estoy, ¿verdad? Yo desde mi punto de vista como competidor, digamos, sí logré ver tal vez algunos compañeros molestos y ¿verdad? Tal vez indecisos o no les gustan algunas decisiones, pero al final yo creo que si los reglamentos se leen antes como dice usted anteriormente, se practica antes de un evento y ya está estipulado, yo a veces, bueno, estoy de pensar de creer que si ya está escrito, pues ya se debe respetar, ¿verdad? Si es cierto, tal vez pelean algunas técnicas que tal vez no contan el puntaje o más, pero es que también son muchas cosas, ¿verdad? A veces también, no sé, en lo personal, también hay que, como tener un poco también de criterio o a favor a veces al compañero que está arbitrando, bueno, eso entre los árbitros, porque a veces pasa que también uno toma decisiones, se puede equivocar, pero con el tema de los reglamentos, yo creo que sí están todos claros y se practican, no tiene por qué haber esos disgustos, aunque sí lo vieron, ¿verdad? Pero al final, como dice, al final todo es aprendizaje, al final hay que ir aprendiendo y cambiando algunas cosas. Ahora bien, yo no sé, porque obviamente estoy apenas entrando con ustedes y aprendiendo, pero yo no conozco las reglas internacionales del jiu-jitsu japonés y demás, pero no cae como la posibilidad de que los reglamentos queden estipulados para diferentes dichos torneos, digamos, fijos, en este caso en una disciplina.
Ok, vamos a ver. En cuanto a lo que era el del reglamento, estipular sí son cosas importantes, ¿verdad? Que bien estipulado, como mencionamos. Y en cuanto a la internacionalización del jiu-jitsu, el asunto ahí es que, bueno, allí va a ser un poquito mi interpretación, ¿verdad? Es un poquito mi postura. Pues el caso, los demás participantes no lo saben, pues usted proviene de judo y el judo es un deporte internacional, un deporte ya muy regulado con muchos años, en una federación internacional ya muy madura, en donde hay competiciones muy maduras, en donde el reglamento ya tiene muchos años de trabajo y podemos estar en desacuerdo, en acuerdo, pero desde el 64 hasta hoy el judo ha sido un solo bloque, con sus diferencias, pero son un solo bloque. El caso de jiu-jitsu no es de esa manera. Entonces, tenemos varias visiones diferentes y, digamos, algunas federaciones internacionales, hay una que es más grande que las demás, pero que al mismo tiempo tienen algunas dificultades de implementación, porque, digamos, tal vez no son reglamentos que son tan populares como mencionaba, por ejemplo. Nosotros hablamos de JIF, de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu, que es la que está en Juegos Mundiales. El reglamento que se llama Neguasa, que es brasileño, definitivamente está hoy por hoy por debajo de otro que es en realidad un reglamento privado, ¿verdad? Que es el de la Federación Internacional de Brasil Jiu-Jitsu, que es otra organización, y ese es como el que está por encima en el caso de Jiu-Jitsu brasileño. En el caso de Jiu-Jitsu tradicional, como les digo yo, el caso del fighting, que es el sistema que si golpea y patea, pues no vende. Esa es la realidad, no vende. Entonces, difícilmente se va a poder organizar un campeonato si la mayor parte de las personas, vamos a poner un ejemplo, si yo hago un evento y tengo 100 competidores y qué sé yo, vamos a tener 95 competidores peleando un sistema que no tenga golpes y 5 peleando el sistema de golpes. Entonces no es tan popular en la actualidad. No significa que no pueda hacerlo en el futuro, pero por lo menos en la actualidad no lo es. Entonces, desde el punto de vista de sostenibilidad económica, un evento no es factible bajo el sistema JIF actual, ¿verdad? Y es algo que no, ya ahí sí es objetivo. O sea, los que tenemos años en esto hemos visto que no se ha conseguido. Entonces, yo no organizaría bajo ese reglamento porque sé que no me van a venir casi nadie. Entonces, ese es el punto. Y bueno, en cuanto a lo que es, como le mencionaba, lo de los reglamentos, pues esa es la dificultad, ¿verdad? Si uno quisiera implementar, por ejemplo, yo soy uno que yo no veo para nada mal el sistema JIF, me parece interesante, el sistema fighting de JIF, pero como digo yo, no, es muy similar a la competencia que se realizaba hace muchos años atrás, el jiu-jitsu tradicional, donde hay patadas, golpes, volteos, suelo, un sistema bastante completo, pero que en el país actualmente no tiene mercado, por decirlo así. Entonces, tiene su problemática, ¿verdad? Deiler, creo que es el otro que tiene levantada la mano, ¿verdad? Deiler, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, buenas noches. Bueno, así todo como para, agradecerte primero que nada por la invitación. Sí, también aportar un poquito ahí. Vamos, normalmente acá en Costa Rica, lo que se conoce un poquito más ha sido el sistema, bueno, lo que es Combat, que va como Fighting Jiu-Jitsu, Combat, bueno, que es Shaikan, ¿verdad? Lo que es. Y Neguasa Jiu-Jitsu, ¿verdad? Entonces, va siendo muy parecido a lo que veíamos antes, solo con cierto cambio ahí en los reglamentos, que son golpeo y pateo por 30 segundos y luego pasamos a lo que es Neguasa. Como lo mencionas, hay bastantes reglamentos y hay que conocerlos bastante bien a la hora de una competencia. Eso sería, Hugo María. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, digamos, como mencionas, hay otros diferentes reglamentos. Los reglamentos de Sheikan son unos que, pues, como todo reglamento, tienen sus pros y sus contras, pero justamente lo que mencionamos,
los eventos de ustedes vienen organizando un campeonato, ahora nosotros participamos con ustedes, y el 95% de los competidores pelearon en suelo, ¿verdad? O sea, prácticamente nadie combate otra cosa que no sea neguaza, ya sea con uniforme o sin uniforme. Entonces ahí es donde viene un poquito la dificultad, porque como digo yo, el sistema fighting es un sistema bueno, ¿verdad? Pero no tiene cabida, y es el sistema, digamos, más internacional que hay ahorita, ¿verdad? Si uno se pone a verlo desde el punto de vista objetivo, pero en el país no tiene cupo, y no sé hasta qué punto también en otros países también no es tan popular, porque uno no ve eventos tan masivos de ese tipo de competición. Es muy popular en Europa, pero en América no veo tanta cosa. Entonces, y casi todo se basa en reglamentos de suelo. Sí es importante muchas veces, como digo yo, cuando uno va a un evento, como dice él, estudiarse los reglamentos, y basándose en ese reglamento uno decide si tiene claridad o no para competir o llevar a los muchachos a competir, ¿verdad? Que ya, como dicen, uno va avisado. Si el reglamento es ambiguo, uno sabe que va avisado a problemas, entonces va, digamos, con esa idea. Si el reglamento es más claro, pues entonces ya uno tiene más claridad y va con más, digamos, como con más certeza de lo que va a suceder, de que lo que va a pasar, porque es donde viene que el seminario de cuadros es muy importante que el reglamento te mencione cómo son los cuadros. Por ejemplo, el reglamento creo que Shake Hands estipula que entonces ya uno sabe que los competidores van a pelear 2 veces. El sistema que utilizarán, los competidores van a pelear, el reglamento que utilizarán no lo sabe uno, pero el reglamento lo dice. Entonces, si por ejemplo yo llego a una competencia, mi competidor queda eliminado y no lo ponen a pelear más, y el reglamento lo dice, ahorita tengo la idea, no estoy seguro, pero el reglamento lo dice, entonces yo podría ir al del organizador y decirle, ¿por qué me estás eliminando el competidor si el reglamento dice que son mínimo 2 peleas? Entonces ahí viene como dicen, la parte, como yo, de los cuadros relacionados al reglamento, tanto cuestiones de, como mencionaban ahora, el Kenning, las faltas, o sea, qué falta y qué no falta, al final de cuentas afecta a un cuadro, porque una técnica que sea falta, que yo gane por esa falta, entonces dependiendo de lo que estipule el reglamento y cómo este cuadro es realizado, va a afectar todo el sistema, y al final de cuentas, si yo salgo indispuesto porque la decisión no fue la que yo quería, y tras de todo no hay un fundamento dentro del reglamento o los cuadros, suele suceder mucho, principalmente en el sistema manual, se hace un enredo de papeles por todo lado y se pierden los competidores, y ya hay alguien que no ha peleado, ya lleva como 5 horas sin comer y no pelea, y nadie sabe por qué, y después aparece que el cuadro andaba traspapelado por su lado. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar que sucedan, por ejemplo, en cuadros, para no afectar la calidad. Recordemos que es mejor tener un evento, aunque sea pequeño, pero que sea claro, que la gente le guste, que la gente salga a tener un mega evento, que la gente salga satisfecha, tener un mega evento en que todo el mundo sale bravo, todo el mundo sale peleado, la gente sale aburrida de un evento que empezó a las 7 de la mañana, pero empezó a las 11 de la mañana porque los cuadros no estaban listos, porque los cuadros se enredaron, o porque la plataforma se cayó, o porque los árbitros no llegaron, en fin, llegaron temprano, digamos, llegaron tarde. Todo ese tipo de cosas son parte que tienen que ver mucho con la organización. Al final de cuentas, el sistema de cuadros es el eje central de la competencia, y todo va a afectar el sistema de cuadros. Muchas veces sucede, por ejemplo, que alguien quiere hacer una competencia y tiene planificado hacer round robin en categorías pequeñas, y porque no llegaron los árbitros a tiempo, toca incluso hasta rebajar el tiempo que estaba estipulado en el reglamento porque no nos da tiempo, y los tiran a eliminación directa porque ya no hay tiempo, porque ya se nos hizo muy tarde. Entonces, todo ese tipo de cosas afectan mucho el sistema de cuadros. El personal, en ese caso, los árbitros no llegaron a tiempo, no había árbitros o no había suficientes. Todo ese tipo de cosas afectan el sistema de cuadros. No es simplemente tener el papel. Muchas veces nosotros vemos el cuadro simplemente como llegar y hacerlo, y lo hacemos una semana antes, y uno quisiera como que esos cuadros queden escritos en piedra y no se modifiquen nada. Pero sucede que llegamos al evento y nos sucede que alguien se enfermó y no llegó, otro hubo problema qué sé yo, no se escribió bien, y tal vez hay que cambiarlo, el reglamento lo permite, hay que cambiarlo de cuadro, o los árbitros no llegaron a tiempo, o no llegaron, tenían que venir 3 y llegó solo 1, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. No tenemos, por ejemplo, anotadores para empezar las otras mesas.
O sucede mucho también con los cuadros. La persona que hace los cuadros es como está saturado de todo, ¿verdad? Entonces termina cometiendo errores. Nos sucede uno muy frecuentemente cuando uno quiere agarrar todo, ¿verdad? Entonces comete errores o es lento en la reacción porque se empiezan a unir un montón de cosas y es solo una persona la que toma las decisiones. Por eso es importante definir roles en cada persona que los defina para que no tengamos problemas en el evento. Si yo tengo personal, por ejemplo, cuadros, tengo personal adecuado, ya lo tengo definido previamente, ya saben a qué horas tienen que llegar, ya están capacitados, está la plataforma hecha, es una plataforma, por ejemplo, digital que me permite hacer un cambio rápido en cualquier momento, con una impresora cambio un cuadro en cuestión de 2 minutos. Todo eso va a irme caminando más fácil a que yo llegue una persona que es la que maneja los cuadros, ojalá sean manuales o en línea, que a veces también en línea tienen sus problemas, que se enreda, que se pega a la red, por ejemplo, o el sistema, a veces uno muchas veces trabaja sistemas gratuitos y no son tan buenos, entonces todo ese tipo de cosas terminan afectando la calidad del evento y todo radica al final de cuentas o repercute en los cuadros, que es al final de cuentas lo que vamos a competir, ¿verdad? Como le digo yo, un error de una persona o una irresponsabilidad de una persona puede afectar un montón. Entonces, idealmente sería, ocupo 5 anotadores, tener 6 mínimo, por si uno se enfermó ese día y yo lo requiero, y ya están estipulados, esa persona sabe que va a eso. Porque muchas veces usted, por ejemplo, anotadores, los que van a estar en las mesas anotando. El organizador, ya tenemos 30 minutos o faltan 5 minutos para que empiece el campeonato y está en la gradería buscando quién le anote, ¿verdad? Porque no tenía definido quién. Entonces los cuadros están listos, tal vez están terminados. Puede empezar la pelea, las peleas, los combates, pero no se puede empezar porque no hay anotadores, ¿verdad? Y por eso digo yo, no es solamente el cuadro, es todo eso. Árbitros, no se puede empezar porque hay anotadores, hay cuadros, pero no hay árbitros, ¿verdad? ¿Qué sé yo? La plataforma. Escogimos una plataforma digital y resulta ser que la plataforma está pegadísima y no me está funcionando bien ese día, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener siempre un plan B. Por eso digo yo prefiero una plataforma mixta que una meramente digital o en línea, ¿verdad? Porque eso me facilita tener cambios rápidos. Si la plataforma se me está pegando, qué sé yo tengo un sistema en línea y el sistema se está pegando, yo lo puedo tener, si yo lo tengo a mano, puedo ir arrancando las competiciones a mano mientras soluciono el problema. Y si el problema no se soluciona, lo termino a mano. Pero si todas las listas de competidores, todos los cuadros, todo está en línea y la plataforma se cae, quedo con las manos arriba, con la gente esperando competir y tal vez ni lista de competidores tenemos. O sea, ni siquiera poder volver a empezar los cuadros, sabemos quiénes se inscribieron. Entonces hay que tener ese tipo de cosas que es importante, que no solamente el cuadro, la plataforma, personal, insumos, todo, el tipo de cuadro que escojamos. Porque al final de cuentas también el tipo de cuadro afecta muchas otras de esas cosas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, si no hay ninguna otra pregunta, podemos ir terminando. Nada más recordarles, ¿verdad? Que el viernes tenemos el tercer seminario del Congreso, que está a cargo de Luis. De hecho, aquí está Luis. Está entre los participantes Luis Fernando Toribio. Él es microbiólogo, nos va a hablar un poquito sobre una temática que de hecho me pareció extremadamente importante, porque es algo que yo creo que nunca hemos visto, que es la parte de agentes infecciosos y la limpieza del tatami como tal, que es algo que nosotros siempre descuidamos muchísimo, estamos acostumbrados a no tomar importancia. Entonces ese seminario está muy, muy bueno. Ojalá puedan conectarse la mayor parte de personas posibles para que podamos ir mejorando cada uno, tanto la gente que pertenece a otros grupos como a nuestra asociación. Entonces, invitados cordialmente a que participen en ese seminario. Me parece que es algo que ojalá saquen el tiempo, porque es algo que definitivamente, así como fue el de Gabriel el miércoles pasado, también es muy importante, ¿verdad? Porque son cosas que cuesta mucho tenerlas nosotros y información importante. Ojalá que
de verdad saquen el tiempo los que están acá y que lo comuniquen a las demás personas, porque al final de cuentas es algo que nos incumbe a todos, desde el que está empezando a entrenar hasta el instructor, y todo ese tipo de cosas nos va a colaborar mucho. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos terminando este segundo seminario. Agradecerles la paciencia, sé que es un tema un poco a veces tedioso, pero sí es muy importante, como digo yo, para mí es el centro de cualquier competición, y pues ojalá en los próximos días estaré enviándoles el video de este seminario. Va a estar ahí en línea, si Dios lo permite y no se nos traba el sistema que tenemos ahorita. Se les va a pasar, probablemente ahora, tal vez más tardito si se puede. También se les va a pasar la evaluación, ¿verdad? Que hay una evaluación que se genera digital. Ustedes la pueden hacer, es totalmente fácil de realizar, gratuita, que también les podría permitir que nuestra asociación va a generar una acreditación con respecto a este seminario, a este conjunto de seminarios. Entonces les permite acceder a las personas que puedan acceder, que son para personas marrones o negros en Jiu-Jitsu, pueden acceder a la asociación. Va a generar esa acreditación de manera gratuita para el que la quiera solicitar. Y pues nos vemos, si Dios lo permite, el viernes a las 7 de la noche. Que pasen buenas noches. Muy buenas noches, gracias, Hugo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Por allá, buenas noches, Sensei. Gracias.